Nuestra invitada muy especial se encuentra con nosotros Alicia Migoni Rodríguez, quien es profesora de Psicología de la UNAM. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, un gusto recibirla. La verdad, el tema que traemos es un tema interesante, conocer más allá de los beneficios de la musicoterapia. Pero ¿le parece si empezamos conociendo qué es? La musicoterapia es actualmente la conocemos como una ciencia, ¿sí? Una ciencia. Se está haciendo mucho trabajo desde la ciencia, principalmente en Estados Unidos, en Europa, en el Cono Sur, ¿sí? Se está trabajando a nivel científico con neurociencias. Y bueno, estamos en México, apenas estamos adoptándola dentro de la salud, pero es muy importante conocerla. Nos otorga beneficios a todos los niveles. ¿Cuáles son los objetivos principales de poder llevar a cabo una terapia de musicoterapia? ¿Qué es lo primero que aporta? Tiene muchas aportaciones, ¿no? Por ejemplo, en los adultos mayores nos puede ayudar a ponerles más calidad en su vida, nos puede ayudar a permitirles tener mayor conciencia corporal, facilitar sus movimientos, retomar su memoria, que generalmente está un poco lastimada con el tiempo. Otorga demasiados beneficios, puede manejar la parte afectiva, ¿sí? La socialización. Realmente le damos calidad de vida a los adultos mayores. Incluso adultos mayores que tengan algún padecimiento, alguna enfermedad crónica, degenerativa o de cualquier otro tipo, ¿pueden optar por esta terapia? Pero por supuesto, la musicoterapia es para todo el mundo, ¿sí? Y para ellos es mayormente puesta. En la actualidad, a los adultos mayores se les ha estigmatizado. No los tenemos como en antaño, sí, en nuestras poblaciones latinoamericanas, en donde el adulto mayor era una riqueza de sabiduría. En la actualidad, al contrario, la sociedad los segrega, ¿sí? Hay un poquito de pérdida de trabajo, o mucha pérdida de trabajo, y no solamente al llegar a la edad de adultos mayores, sino en una edad media. Ahorita hay muchos despedidos. Entonces, eso va a minar las capacidades intelectuales, afectivas, físicas, sociales de las personas. Retomar o tomar la musicoterapia es ayudarlos a despertar esas habilidades que tal vez estén dormidas. Ahí están, pero hay que estimularlas para que puedan salir. Sensibilizarlos también, ¿no? ¿Cómo se llevan a cabo estas terapias? Hay de muchas formas, ¿no? Dependiendo de las características del paciente mayor. ¿En dónde está? ¿Está en casa o está en algún asilo? ¿Sí? ¿Está enfermo? ¿Sí? ¿O solamente está deprimido? ¿Sí? Dependiendo de las necesidades, uno puede planear el tratamiento con ellos. Por supuesto que hablando un poquito más del adulto mayor institucionalizado, podemos armar programas, ¿sí? Que les permita socializar. Incluso pueden hacer una actividad social entre comillas normales, o sea, con todas las capacidades, no importa que estén disminuidas, pero todavía funcionan las capacidades, con personas que ya están con alguna deficiencia auditiva, visual. Sí, es posible incluirlos en el grupo, en la socialización, en el levantamiento de la autoestima, sí. Es básico, ¿no? Favoreciendo también la comunicación, la autoestima y también el estado de ánimo. Se nos agota el tiempo, profesora Alicia Migoni. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Fue un placer, muchas gracias. Al contrario.